Hola, bienvenido al programa Entrevista. Estamos otra vez desde Cuba y hoy con un invitado muy especial, el expresidente de Uruguay, José Mujica, uno de los políticos más populares de América Latina y también fuera de las fronteras de nuestra región. Muchas gracias, Mujica, por esta nueva entrevista a RT en Español. Encantado de saludarlo. Nosotros hablamos con usted cuando era presidente de Uruguay, ya que está ahora, o sea, dejó el mandato, dejó la presidencia. ¿Está conforme, se siente satisfecho con el Uruguay que dejó? Parcialmente sí, porque hay menos pobres y menos indigentes. Pero en realidad las condiciones naturales de ese pequeño, gran país, grande por la superficie útil que tiene por habitante, grande porque por cada ciudadano hay 4 vacas, más o menos, y otras tantas ovejas. Casi el 90% de su territorio es aprovechable. Entonces, una cosa es la dimensión física y otra cosa es la dimensión útil que tiene un país. No obstante ello, todavía tenemos pobres y eso no se justifica. Por lo tanto, algo avanzamos, pero no lo suficiente. Mujica, vemos por ejemplo en Brasil que el PT saca millones de personas de la pobreza, las lleva a la clase media. El chavismo construye millones de casas, 1 millón de casas, y después vemos a esas personas haciendo cacerolazos contra el gobierno. Vimos a los Kirchner que recuperaron la dignidad del argentino y ahora eligen un presidente de derecha. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Cómo se explica ese avance de la derecha regional, según usted? Yo tengo una interpretación de la historia peculiar con la cual se puede discrepar. Con esa salvedad, yo pienso que la izquierda nunca triunfa totalmente, porque tampoco en ninguna parte triunfa totalmente la derecha. Que la historia humana es un permanente movimiento pendular entre el cambio, la corriente hacia la igualdad, hacia la justicia, que intentamos representar eso que llamamos izquierda, y la otra cara conservadora, resistente al cambio, luchadora por la estabilidad, y ambas visiones tienen patología. La patología de lo conservador es lo reaccionario, caer en lo fascistoide. La patología de lo progresista o de la izquierda es el infantilismo, el confundir deseos con realidad. Eso está presente a lo largo de la historia humana. Con esa visión, diríamos, Ashoka era un rey de izquierda en la historia de la India, o Epaminonda, o los Graco, o Jesús. Es decir, yo veo ese movimiento pendular cuasi eterno. Quien mira tácticamente más en el corto plazo puede... Entonces, para mí, derrotados son los que bajan los brazos. Porque si nunca hay un triunfo definitivo, lo que hay definitivo es un camino de mejora. Todas las mejoras sociales que tienen los pueblos contemporáneos fueron banderas de algunos grupos de izquierda en algún momento. La ley del Chora costó la vida de muchos anarquistas. Muchos murieron. No cayó del cielo. Ahora ningún régimen de derecha niega las 8 horas, porque hasta se impuso culturalmente. Si nosotros vemos en cada logro la jubilación y cuestiones por el estilo, hay viejas banderas de grupos de izquierda que al final se concretan y podrá venir un régimen de derecha, pero ya no puede retroceder aquel terreno que se ganó. Eso es el progreso humano.
Entonces, bueno, es probable que los 40 millones que salieron de la pobreza de Brasil, y probable no, seguro, no tienen conciencia que en gran parte ese proceso fue obra de las políticas sociales de Lula. ¿Por qué? Porque los ojos los tenemos para adelante y la gente no mira para atrás y pierde la memoria de dónde viene y tiene la ansiedad de querer más. Y eso es el precio que pagan las revoluciones que son jóvenes, es decir... Las revoluciones son incomprendidas y se dan el lujo de comer a sus propios hijos. Muy interesante esa reflexión. Pero bueno, sin dudas hay entonces una carencia ideológica, ¿no? En las bases de América Latina, bueno, de esos proyectos. Uno de los problemas de los hándicaps, creo, que yo considero esta tarde si ando inspirado voy a rumbear por ese lado. Nosotros creímos en algún momento, en una etapa, yo creí, pero la gente de mi tiempo, que con el cambio en las relaciones materiales y de distribución, en la producción y en la distribución de una sociedad, se lograban las condiciones de las cuales iba a emerger un hombre nuevo. Nos equivocamos, justipreciamos el papel de la cultura. Nos quedamos muy cortos en la apreciación de la importancia de la cultura. Y los cambios culturales cuestan y llevan mucho más tiempo que los cambios materiales en una sociedad. Porque la cultura es una construcción histórica de capas sedimentarias, de conocimiento, de sensaciones. Yo, cuando digo cultura, no me estoy refiriendo a la parte más notoria, que es el arte, la novela, los cuadros pintados. Me estoy refiriendo a ese conjunto de relaciones que se dan en cada uno de los hogares, en esas decisiones cotidianas que tomábamos. En esto que estábamos hablando de qué pasa con los asiáticos hace un ratito, fuera de cámara. Sí, son poseedores de otras claves culturales. Tienen un sentido de responsabilidad con el trabajo que no tenemos nosotros. Y ese es un problema cultural, es evidente. Entonces, ¿cómo explicar que un viejo esquimal, cuando se le acaba la dentadura, se va a dormir adentro del hielo, como tradición y como conducta? Eso es cultura. ¿Cómo explicar que los hindúes no se coman las vacas porque las tienen que ordeñar y eso les salvó la vida? Ese tabú les salvó la vida. También son barreras culturales que construyeron en determinado momento. Entonces, nosotros estamos sometidos a la cultura que generó el capitalismo en un largo proceso que no vino en un día, que tiene siglos atrás, con una exacerbación del egoísmo y de la individualidad. Y voy a ser contundente, es muy difícil construir edificios socialistas con albañiles capitalistas, porque te roban las varillas, te roban las bolsas de cemento, etc. Están pensando en la de ellos, permanentemente. Entonces, la construcción de una cultura no fue un proyecto deliberado, de una cultura radicalmente distinta. Pero creo que el hombre es el único animal que se puede reprogramar a sí mismo, porque si bien tiene una cota de egoísmo que nos colocó adentro de la naturaleza para pelear por nuestra vida, la naturaleza es sabia, prioriza la vida, nos coloca esa herramienta para que peleemos por la vida nuestra y de los seres que nos rodean. También nos colocó la conciencia y la posibilidad de construir civilización, que es nada más y ni nada menos que la solidaridad intergeneracional.
el hombre puede deliberadamente influir cada vez más con esa herencia que significa la civilización para poder encauzar y dominar su egoísmo. Pero hay que ser consciente de eso, y no somos conscientes. Yo recuerdo a Fidel cuando... Esto es un problema que no debatimos. Yo recuerdo a Fidel cuando el periodo especial, el momento más difícil de la crisis en Cuba, dijo, lo primero que hay que salvar es la cultura. De alguna manera es el mismo mensaje. Lo que pasa es que tuvimos que venir viejos para aprender eso, porque hemos caminado sobre nuestras propias dificultades, sobre nuestros fracasos. El hombre aprende más de los tropezones y de las caídas que de los éxitos. Por eso hay que recobrar humildad. Nunca triunfas totalmente, pero nunca serás derrotado si tienes la fortaleza de volver a empezar cada vez que tropiezas. Y me parece que esta no es solo una ley de la política, es una ley de ese curso elemental de ser hombre, de humanidad. Vamos a hablar ahora de un vecino. Quizás el peldaño más alto que ha logrado esa derecha regional en los últimos tiempos ha sido la presidencia de Argentina, Mauricio Macri, que por cierto ahora no asistió a la cumbre de la CELAC. ¿Cuánto puede influir Macri en cambiar lo que se ha logrado, por ejemplo, en materia de integración a nivel regional, dentro del Mercosur, en las relaciones incluso con Uruguay? En las relaciones con Uruguay, curiosamente, coyunturalmente ha sido favorable, porque la Argentina estaba empeñada en un proceso de autarquía propio, con todo el derecho que da la soberanía, pero muy contrario al avance del Mercosur, de hecho, con barreras internas al intercambio y a la relación en todos los aspectos, y con una especie de hipernacionalismo económico, que no es socialismo, ojo, un hipernacionalismo de carácter capitalista para dentro de la Argentina. Entonces, creo que eso mantuvo en realidad la integración en un fuerte discurso retórico, pero poco efectivo desde el punto de vista práctico. Salvo algunas cosas importantes, muy importantes, parar el carro de Estados Unidos, por ejemplo. Ahí creo que fue. Pero eso era en la vida de Kirchner. Bueno, de todas maneras, una prioridad por el reparto social interno de los recursos económicos de la Argentina, que ha desatado una oposición muy fuerte de la derecha y de los círculos privilegiados. Eso es... Ahí ha estado la disputa. Pero la elección no la ganó Macri, la perdió el peronismo. Y la perdió por sus disensiones internas. Porque en última instancia lo que fue decisivo para el triunfo fue el aporte de peronistas disidentes. Va a depender que aprendan la lección y tengan un poco más de humildad y recompongan la fila. Si lo logran, veremos lo que pasa. Vamos a otro punto importante de la política regional, los diálogos de paz que se celebran acá en Cuba. Usted estuvo invitado en un momento a participar, a dar su apoyo, con el capital político y el prestigio político que tiene. ¿Cree que cuando se firme la paz, que han prometido que ocurra en los próximos meses, eso marcará un antes y un después en América Latina? ¿O será solamente un asunto que se quedará dentro de las fronteras de Colombia? Bueno,
En primer término, Colombia es un país formidable. Debe ser hoy la segunda economía de América del Sur. Está equilibrando a la Argentina o pasándola en alguna medida. Es uno de los principales países. El lograr la paz en la selva colombiana ayuda a la estabilidad global de toda América Latina porque quita un pretexto intervencionista directo militar de afuera. No es poca cosa. Diríamos, tranquiliza en general al continente. Pero la paz tiene que garantizar también de que la contradicción que estuvo planteada en la gente que durante tantos años se fue al monte y anduvo en el monte, no lo hizo de vacaciones. Hay que encauzar esa tensión políticamente. Ese es el otro paso. Eso se tendrá que expresar en el marco de la legalidad política de Colombia de alguna manera. Lo peor en una sociedad es no reconocer los problemas y tratar de taparlos. A gente que ha andado años en el monte por razones políticas, hay que abrir cauce para que pueda funcionar en la legalidad, tranquilamente. Me parece que es el camino más barato y más lógico. Bueno, y el proceso tiene que ser sano, sin cartas en la manga, sin trampa. Y es difícil porque hay paramilitarismo histórico que viene de mucho antes, en Colombia también, que también hay que sujetarlo. Así que todavía hay mucho para trabajar, pero muchísimo, más de lo que parece. Sin embargo, nunca estuvo tan maduro el proceso. Vivimos en un mundo realmente complejo, crisis económica, crisis migratoria, crisis financiera, terrorismo. ¿Cuál es para José Mujica el vaso conductor, la raíz de todos estos fenómenos, o se pueden considerar fenómenos independientes? Seguramente que tienen una interrelación y tienen las causas que son múltiples, tienen una jerarquía entre sí. Yo creo que la explosión neoliberal en el mundo capitalista, extremando en su momento la religión del mercado, la religión de la competencia, y la absoluta libertad de los grupos económicos, entre ellos apalancando la concentración financiera y transformando lo financiero en un fantasma que rodea por todas partes de este mundo, ha establecido algunas trampas que son cuyas consecuencias son francamente irreparables por el momento. Por ejemplo, un brutal proceso de expoliación a las clases medias por vía de la mecánica financiera, del poder abstracto. Con esta curiosa particular, las clases medias ni se dan cuenta. Ni se dan cuenta. De hecho, sobre todo los escalones más humildes de las clases medias, en todas partes. Los que se quedaron sin casa o los que quedaron con cuentas para pagar un apartamento que se multiplicaron durante 20 años, cuestiones por el estilo, son procesos expropiatorios. Con bancos fundidos que los socorrieron los estados, pero no fundidos los banqueros, los dueños de los bancos. Es decir, un traslado a
a la sociedad el peso de esas contradicciones, pero no el traslado de los recursos que se habían acumulado. Una concentración de la riqueza pavorosa, como no hemos visto. Hemos visto las cifras, 60 y pico de personas tienen la mitad de lo que tiene la humanidad. Es una cosa atroz, al mismo tiempo que la economía crecía, demostrándonos que la economía puede crecer, pero decrece la igualdad, la tendencia a la igualdad. Entonces, eso no es consecuencia del Espíritu Santo o de leyes objetivas de la física universal. Eso es consecuencia de la política de los hombres. Y se transformó en religión que ponerle impuestos a la gente poderosa es poco menos que pecado. Y que controlar, tener acuerdos fiscales de control, todo eso es imposible. Bueno, este es un cuerpo de problemas importantes. Al lado de esto hay otro cuerpo. Es un hecho la interdependencia mundial cada vez más creciente. Es como si el mundo se apretara. No solo por el auge de lo financiero y de las comunicaciones, sino por la interdependencia en materia de intercambio de materias primas, de productos industriales, todo lo demás. Ahora, todo eso tiene un motor, que es la ganancia, con una corriente de invención permanente y una cultura para que la gente consuma y consuma y consuma y consuma, y con ello estamos contribuyendo a depredar la tierra. Por lejos nos hemos transformado en el peor depredador que ha visto la historia de la humanidad. ¿Y cree usted que la humanidad tiene una vocación suicida entonces? No, lo que lo tiene es la cultura occidental y cristiana que ha desembocado en este capitalismo atroz. ¿Por qué? Hay una lamparita en California que hace 100 años que está prendida, funcionando. Lo cual quiere decir que se pueden hacer lamparitas que duran un montón de tiempo. No hay necesidad de andar cambiando el auto todos los años. No hay necesidad de andar cambiando cada 3 meses el celular. ¿Quién dijo? El suyo tiene bastante tiempo, sí, ¿no? El mío tiene cualquier cantidad porque yo lo quiero para hablar y chao. Una heladera puede durar 20, 25 años, no hay que andar desesperado por todo eso. No estoy haciendo la apología de vivir en la caverna, pero la humanidad tiene que trabajar menos. Trabajar todos un poco. No vivir tan apurado y no depredar y tirar tanta cosa. Tenemos irracionalidades por todos lados. ¿Tú viste lo que es la megalópolis contemporánea? Es la organización del disparate, la científica organización deliberada del disparate por el santuario de la propiedad inmobiliaria. Agujereamos por abajo para ir más ligero, hay que hacer obras costosísimas, después hay que poner puentes para pasar por arriba, también que pasa por lo otro. Y la gente más débil que tiene que vivir en la periferia termina viajando 3, 4 horas por día para ir al trabajo. No, viejo. Una ciudad de 200, 300.000 personas va a trabajar en bicicleta. Estamos haciendo este disparate porque lo que cuenta no es la vida del hombre, sino la propiedad, la especulación inmobiliaria y eso. Entonces, si me dices si soy optimista, creo en el hombre, que el hombre hasta se puede reprogramar. Pero mi generación pensaba que era el capitalismo. Sí, pero nos quedamos cortos, es civilizatorio. Es mucho más hondo esto. Porque imaginemos un mundo socialista con la misma locura, con el mismo disparate de tener un ropero, tener 40 pares de zapatos y 40... No.
No, eso es el disparate. Aquí no estoy haciendo la apología que hay que vivir sin nada o vivir en una cueva. Lo que estoy haciendo es la apología de que en la vida esto es como la guerrilla. La vida es andar guerrillereando. Si tú le empiezas a poner kilos a la mochila porque precisas esto y otro, vas a tener muchas cosas, pero no puedes caminar. Porque no puedes andar con una mochila de 100 kilos. ¿Está? Entonces, hay que andar en la vida liviano de equipaje, con sobriedad, cuidando las cosas, con una industria que produzca cosas buenas, aunque cuesten más caras, trabajando menos horas, repartiendo, y tener tiempo para vivir, tiempo libre para vivir. Eso tan simple, tener tiempo libre, eso se llama libertad. Al principio le pregunté si estaba satisfecho con el Uruguay que dejó cuando terminó la presidencia. Ahora concluyo la entrevista preguntándole si está satisfecho con su vida como revolucionario, con su obra política. Yo amo la vida, no sé si estoy satisfecho. Y lo que quiero al final, hay un hoyo esperándome por ahí, como perspectiva, y sembrar la idea de lo hermoso que es la vida. Que el estar vivo es un milagro. Pero tú puedes comprar con plata muchísimas cosas, lo que no puedes comprar es tiempo de tu vida. Y cuando vas a comprar algo, lo estás comprando con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pará. Hay que machetear la vida. Hay que cuidarla más, la vida hay que gastarla lo más que se pueda en las cosas que nos hacen felices. Entonces, la sobriedad no es machetismo. La sobriedad es el afán de garantizarse libertad para vivir. Tener tiempo para tus hijos, para tu amor, para tus amigos. Y después de eso hay muy poco más en la vida, ¿eh? Todo lo demás ruido. Algunos se aturden con las cuestiones materiales, bien. Esos son los que le quitan la libertad a otros. Pero bueno, yo estoy conforme y quisiera llegar al último tango y decirle al pulpero del otro lado, el que me viene a buscar, por favor, sirva otra vuelta. Bueno, muchas gracias por esta entrevista RT. Ha sido todo un placer para nosotros, para el canal y para todo el equipo. Gracias, muchas gracias. Nosotros nos volvemos a ver en otro programa Entrevista. Pero en realidad las condiciones naturales de ese pequeño, gran país, grande por la superficie útil que tiene por habitante, grande porque por cada ciudadano hay 4 vacas, más o menos, y otras tantas ovejas. Casi el 90% de su territorio es aprovechable. Entonces, una cosa es la dimensión física y otra cosa es la dimensión útil que tiene un país. No obstante ello, todavía tenemos pobres y eso no se justifica. Por lo tanto, algo avanzamos, pero no lo suficiente. Mujica, vemos por ejemplo en Brasil que el PT saca millones de personas de la pobreza, las lleva a la clase media. El chavismo construye millones de casas, 1 millón de casas, y después vemos a esas personas haciendo cacerolazos contra el gobierno. Hola, bienvenido al programa Entrevista. Estamos otra vez desde Cuba y hoy con un invitado muy especial, el expresidente de Uruguay, José Mujica,
uno de los políticos más populares de América Latina y también fuera de las fronteras de nuestra región. Muchas gracias, Mujica, por esta nueva entrevista a RT en Español. Encantado de saludarlo. Nosotros hablamos con usted cuando era presidente de Uruguay, ya que está ahora, o sea, dejó el mandato, dejó la presidencia. ¿Está conforme, se siente satisfecho con el Uruguay que dejó? Parcialmente sí, porque hay menos pobres y menos indigentes. Vimos a los Kirchner que recuperaron la dignidad del argentino y ahora eligen un presidente de derecha. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Cómo se explica ese avance de la derecha regional, según usted? Yo tengo una interpretación de la historia peculiar con la cual se puede discrepar. Con esa salvedad, yo pienso que la izquierda nunca triunfa totalmente, porque tampoco en ninguna parte triunfa totalmente la derecha. Que la historia humana es un permanente movimiento pendular entre el cambio, la corriente hacia la igualdad, hacia la justicia, que intentamos representar eso que llamamos izquierda, y la otra cara, todos son los que bajan los brazos. Porque si nunca hay un triunfo definitivo, lo que hay definitivo es un camino de mejora. Todas las mejoras sociales que tienen los pueblos contemporáneos fueron banderas de algunos grupos de izquierda en algún momento. La ley del Chora costó la vida de muchos anarquistas. Muchos murieron. No cayó del cielo. Ahora ningún régimen de derecha niega las 8 horas, porque hasta se impuso culturalmente. Si nosotros vemos en cada logro la jubilación y cuestiones por el estilo, hay viejas banderas de grupos de izquierda que al final se concretan y podrá venir un régimen de derecha, pero ya no puede retroceder aquel terreno que se ganó. Eso es el progreso humano. La conservadora, resistente al cambio, luchadora por la estabilidad, y ambas visiones tienen patología. La patología de lo conservador es lo reaccionario, caer en lo fascistoide. La patología de lo progresista o la izquierda es el infantilismo, el confundir deseos con realidad. Eso está presente a lo largo de la historia humana. Con esa visión, diríamos, Ashoka era un rey de izquierda en la historia de la India, o Epaminonda, o los Gracos, o Jesús. Es decir, yo veo ese movimiento pendular cuasi eterno. Quien mira tácticamente más en el corto plazo puede... Entonces, para mí, derrotar